Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, les damos la invitación y el agradecimiento por sumarse hoy al segundo encuentro de herramientas. Vemos que ahí se van sumando compañeros, compañeras. Les pedimos que se presenten con sus nombres y su pertenencia institucional para poder ir avanzando con esto y después enviarles los certificados. Voy a empezar a compartir mientras se van sumando compañeros. Ahí saludamos a Raimundo de Corrientes, Adriana van der Doren de Estu. Díganme, por favor, si cuándo puedan ver la pantalla. No sé si ya se ve. Si me quieren contactar, ahí va, perfecto, por el chat. Bueno, agradecemos a la FEF siempre por brindar este espacio de articulación sindical y de herramientas. Damos, bueno, también la bienvenida a los compañeros de ATE, de seccional Punta Alta, del Sindicato de Luz y Fuerza de Mendoza. Y vamos a arrancar con el segundo encuentro de tecnologías, herramientas de tecnologías para organizaciones. Como saben, conformo parte de la Unión Informática, Sindicato del Sector Informático. La idea es que mediante también estos encuentros podamos trazar redes y articular cuestiones que tengan que ver, bueno, con acercarnos a esta tecnología desde una visión netamente sindical, pudiendo afianzar lazos y también fortalecer a cada uno de los sindicatos atravesados por estas herramientas, ¿no? Que tanto nos impactaron en los últimos años, pero desde una mirada muy práctica. El día de hoy es como más de asesoría, vamos a ir hablando de diferentes temas. Soy también parte de Feminist Edge, una agrupación de mujeres profesionales del sector que da asesoría sobre estos temas, acortando brechas digitales. Bueno, ya un poco están familiarizados con la herramienta del Zoom y cómo es la participación. Vayan pensando sus preguntas, comentando ahí dentro del chat cuestiones que vayan necesitando, si hay algo que se necesita volver a explicar, etcétera, lo vamos a ir haciendo. Y siempre contemplando como un espacio seguro, de respeto con los demás y la participación en general. En el primer encuentro lo que hicimos fue charlar un poco de la estructura de la organización, ¿no? ¿Qué trabajo hacemos? ¿Qué utilizamos? ¿Qué documentos tenemos? ¿Cómo organizamos los archivos? ¿Quién tiene acceso a esos archivos? Pensamos la comunicación, ¿no? Como buenas prácticas de mensajerías, de emails, de videollamadas. También hablamos del tema de gestión de tareas, poder visibilizar todo lo que hacemos cada una de las personas dentro del sindicato, ¿no? Qué herramientas hay como para hacer eso, seguir ocupación, ver si podemos también pivotear y trabajar. Hicimos un ejercicio práctico de relevamiento de herramientas actuales. Fíjense, yo ahora les voy a pasar un link, que es donde estamos comentando. Se ve un poco raro tal vez el link, pero ustedes pueden comentar y escribir, por ejemplo, en la parte del encuentro 2, algunos sistemas, servicios, softwares, aplicaciones que usan en el trabajo sindical. Si hay un área asociada, también mencionarlo, comentar algunos problemas que estén teniendo. Más que nada porque vamos a hacer, bueno, hoy, voy a pasar a la siguiente slide, la idea es como pensar cómo solicitamos tecnologías, ¿no? Les ha pasado tal vez seguramente cuando piden un sitio web, qué es lo que tienen que pedir, qué es lo que sucede con el proveedor, qué es lo que ocurre con las apps, ¿no? Pedimos unas apps y qué cosas necesito tener, solicitar y pensar al contratar esos proyectos. También SRM y los newsletters como un sistema de fidelización, ¿no? Como de acercamiento a los afiliados, a las afiliadas, de comunicación. Entonces, como eso, qué servicios específicos mirar. Después vamos a hacer un análisis sobre la parte de medio técnica de sysadmin, DevOps y APIs, que tiene que ver más con las bases de datos, cómo se piensa la infraestructura, también de vuelta de lo que queremos contratar y de qué sirven, más que nada por una visión sindical. Van a ver que esto por ahí es un poquito técnico, pero puede llegar a facilitar algunos reclamos de derechos laborales y cuestiones, ¿no? Y ejercicios prácticos. Esto sería una asesoría abierta para que ustedes tengan carta libre sobre algunos problemas que han tenido en la institución o ideas que se les ocurran o problemáticas y las debatimos acá en vivo, ¿no? Ahí damos, se estuvieron sumando algunos compañeros, compañeras, de Figueroa, a Yamilet Figueroa de Córdoba, desde la Asociación Civil de Colectividad de Migrantes Colombianos en Mendoza. Ahí, bienvenida.
Y bueno, un poco de lo que venimos charlando ya desde la otra vez es que no existe una herramienta que resuelva todo. A veces tenemos que hacer combinaciones, a veces tenemos que pensar qué se adapta a nuestra forma de trabajo y no a la inversa, no adaptarnos a la herramienta por lo que tenemos. Habíamos charlado en unos encuentros anteriores, los del año pasado, que esto hay un cuadernillo que está disponible en la FES público, sobre aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, en el software. ¿Qué es el software? Es un programa de cómputo que hace procesos y releva datos, ¿no? Y permite realizar tareas. Por ejemplo, Microsoft Word o el paquete Office es un software, ¿no? Podemos pensar una app de celular, un WhatsApp, bueno, eso ya sería más para app, pero es un software en definitiva, ¿no? Podemos tener, fíjense que ahí tenemos diferentes tipos de software. De sistema, que es el sistema operativo, Windows es un software, Linux es un software, sistema de Mac es un software, ¿no? Esos son software en sí mismos. Después de programación, software específico de programación, que es donde nosotros programamos esos mismos software, son como compiladores, como herramientas, digamos, son como nuestros notepads de código. Y tenemos los softwares de aplicaciones, que esto lo usan los usuarios finales, las usuarias finales. Puede ser una app del celular, puede ser una aplicación dentro de la computadora, puede ser un juego, puede ser un software instalado. Entonces hay como mucha variedad de software en general. Dentro de eso tenemos también la parte de páginas web, ¿no? La página web es como muy específica, puede no ser un software, estamos pensando más como en un proyecto de software, ¿no? Y tiene, por ejemplo, el dominio, la URL, ¿no? Todos los dominios sindicato.com. Tiene unas necesidades técnicas, por ejemplo, un servidor, una computadora de gran procesamiento que se conecte con otras para que la gente pueda acceder a la web. Puede estar hecha especialmente o puede estar usando un sistema previo que hace que la página web sea más fácil, probablemente WordPress, Joomla, etc. Necesita un sitemap. Ahora ya vamos a ir viendo y desglosando un poquito todo esto. Las redes sociales también, que podemos llegar a tener servicios o personas que se encarguen de eso. Las redes sociales son plataformas, son páginas web de otras personas, ¿no? Donde creamos contenido e interactuamos. Las bases de datos los tiene otra persona, tienen ciertas dinámicas, ¿no? Pueden complementarse a veces con aplicaciones, pueden estar disponibles en varios dispositivos, piensen, fíjense, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, Instagram, Facebook, lo podemos usar en el celular, lo podemos usar en la compu. Es interesante pensar desde los sindicatos, ¿no? Tener una consistencia de los nombres. Si nos llamamos Sindicato Luz y Fuerza o solo Luz y Fuerza, que tenga @Luz y Fuerza en Twitter, @Luz y Fuerza en Facebook, @Luz y Fuerza en Instagram. Y si tenemos seccionales, hacer como un sistema. Luz y Fuerza Mendoza, hacer como un sistema de nombres, que es un poco lo que veníamos hablando la vez pasada, también para tener cierta consistencia en general, ¿no? Pensemos sistemas de backups para las redes sociales. Todo lo que subimos en redes sociales, eso lo resguardamos dentro de la documentación, pensamos cómo es el registro, la publicación, implica mucha difusión lo que es las redes sociales y estaría bueno pensarlo que esté también en una central de documentación. Dicho esto, vamos a saltar a lo que es sitio web y apps para pensar qué es lo que necesitan al contratar servicios profesionales. Les pregunto si ustedes ya tienen sitio web, cómo fue esa experiencia, si quieren ir comentando por el chat, qué es lo que más les dificultó, cuánto tiempo tardaron en hacer el sitio web, qué desafíos tuvo, ¿no? Si lo quieren comentar por el chat o por el link ese que les pasé, bienvenidos, bienvenidas. Más que nada porque sabemos que es un desafío contratar servicios profesionales para esto, ¿no? A veces decimos, bueno, necesito una página web y ¿quién me la hace? Buscamos tal vez el conocido o una conocida, buscamos a veces empresas, depende qué, ¿no? Entonces, hay un par de cuestiones que son interesantes para pensar cuando contratamos un sitio web. Uno, hacer el listado de cosas que necesitamos. No demos nada por sentado. O sea, cómo nos imaginamos la web puede ser un mundo hermoso. Yo siempre digo, bueno, podemos llegar a poner un unicornio acá. En el sentido que tenemos, por ejemplo, la historia institucional, por ahí queremos poner el organigrama, ¿no? La comisión directiva actual, tal vez queremos que haya un plugin de contacto con que se conecte con WhatsApp, o queremos un formulario que releve cuestiones para lo que es la cuestión del ámbito social, o diferentes cuestiones, ¿no?
o queremos, no sé, que aparezcan ciertas imágenes y todo eso está bueno, decir, bueno, qué es lo que nos imaginamos, qué queremos que tenga el sitio web, consultar con todas las áreas que la van a estar utilizando, que necesitan una exposición ahí. Definir quién, desde nuestro lado sindical, va a estar siguiendo el proyecto. Consultar qué incluye y qué no incluye el servicio. A veces que dicen, bueno, contrato un sitio web y no incluía, no sé, registro de dominio, que es la página, digamos, la URL, ¿no? O pensamos que incluía, no sé, traducción de textos o cargar los contenidos y nos dicen, no, lo tienen que cargar ustedes. Entonces, preguntar todo eso y que la persona que les provee define los entregables. Los entregables en tecnologías como si, bueno, te voy a entregar el sitio, te voy a entregar el código, te voy a entregar el dominio funcionando, ¿no? Preguntar también por metodologías, cómo se comunican con el cliente. Por lo general tenemos demos. Nosotros cuando empezamos una cuestión de un trabajo específico con un cliente, tenemos reuniones al inicio, tenemos reuniones de mostrarle los avances, ¿no? Que tengan claro las fechas, las entregas, y usualmente hay contratos de producción y de confidencialidad también, que esto es algo interesante para pensar en términos sindicales, bueno, del proceso de carga de datos o cuestiones así. Entonces, esos son algunos puntos para pensar en la contratación de sitios web. 3 puntos claves que necesitan saber para esto. Uno es el registro de dominio, que es, por ejemplo, esto, www.sindicato.com. No es necesario registrar al inicio del proyecto, pero sí a mitad o previo al lanzamiento. También es interesante pensar de decir, bueno, a ver, existe esto, tengo miedo de que alguien lo registre. Entonces, como tener una preservación de cuidado con respecto a ese dominio. Pueden generar subdominios, esto es, por ejemplo, social.sindicato.com o prensa.sindicato.com o gremiales.sindicato.com, mutual.sindicato.com. Al contratar una vez, por lo general, cuando registro el dominio, puedo hacer la cantidad de subdominios que yo quiera. Hay veces que los planes, más que nada de hosting, porque esto está relacionado el dominio con el hosting, por lo general en muchos de los servicios. Entonces, puedo registrar muchos subdominios, hay que ver dónde los articulo. Entonces, bueno, eso es algo interesante para pensar, más que nada para pensar todas las secciones o esto, si hay beneficios, si hay mutuales, si hay líneas educativas, bueno, tal vez pueden ir en subdominios. Hay que corroborar de que esté y que esté liberado, esto que les decía, y tenemos diferentes proveedores, Nicar, GoDaddy, esos son los más frecuentes, Nicar, obviamente con incidencia nacional, GoDaddy, por ejemplo, es si hacemos un .com o un .org. Es importante que esté registrado a nombre de la entidad. Algo que ocurre mucho es que cuando se contrata un sitio web, se registra el dominio, pero no queda a nombre de la persona que lo registra o de la entidad que lo registra. Entonces queda a cargo de la persona que lo sabía hacer en ese momento, y después esa persona se va de la institución, o se pierden los accesos, o no se registra, o quedó muy anclado en un nivel personal, y es importante que la institución tenga el registro del dominio. Yo he conocido casos de bancos muy conocidos que cuando quisieron cambiar o hacer un ajuste dentro de sus dominios, de esto, ¿no? www.banco.com, no sabían quién tenía los accesos porque no lo habían registrado a nombre de la entidad, lo habían registrado a nombre de una persona que ya no trabajaba en la empresa. Entonces, esto nos ocurre a todos, es uno de los errores más frecuentes, y está bueno que sepan de que el dominio que se registra tanto en las plataformas Nicar, GoDaddy u otras, hay otras, no son las únicas, es importante que esté nombrado a registro de la entidad o, bueno, en persona responsable, ¿no? Eso necesitamos para tener la dirección, digamos, de la web donde van a poder ver nuestro sitio. Otra cosa que necesitamos es el hosting. El hosting va a proveernos un servicio en la nube, en un servidor, para que esté ahí nuestro sitio. Es como cargar los archivos de nuestro sitio ahí. Entonces es como la gran carpeta dentro de una computadora que pongo el código y las bases de datos y la información que tengo, los archivos que tengo. Algunos servicios de hosting ofrecen también el registro de dominio, por ejemplo, Hostinger. Un punto interesante es que el hosting te permite acceso a un panel de administración, ¿no? Es como un panel de administración donde digo, bueno, yo tengo el dominio Unión Informática,
tengo estos subdominios, beneficio.unioninformática, mutual.unioninformática, y puedo configurar los mails, y puedo hacer sistemas de backups, y puedo bajar las bases de datos. Este acceso al control panel, al panel de control, un panel administrativo, no siempre se da, y es importante preguntar por eso. Por más de que tal vez no sepamos usarlo completamente, tener esos accesos. También es importante en los servicios de hosting, piensen que es como que me están ofreciendo una super compu donde poner mi código y mis emails, ¿no? El código del sitio y los emails. Es preguntar por sistemas de backups y de recuperación. ¿Cada cuánto hacen backup? ¿No? Estos servicios suelen hacer backup diarios, por lo general, ¿no? Esto es un registro adicional de nuestro sitio. Entonces, si se cae la máquina donde está, tienen un resguardo en otro lado. Ahora, no basta solo con hacer el backup, con hacer la copia, digamos, en otro servidor, tienen que también mirar a ver si está funcionando. Por ahí lo copiaron y no está funcionando, ¿no? Entonces, preguntar eso, los sistemas de backup, si hacen backups, cómo es. O, por ejemplo, nosotros por error borramos el sitio web o tocamos mal algo dentro del panel de administración, entonces que ellos lo puedan recuperar y ponernos la última versión. Por lo general se paga anual, lo mismo que el dominio también se paga anual. Hay algunos que son mensuales, ¿no? De hosting, como que se paga mensual. Por lo general el anual tiene algún beneficio de costos, ¿no? Es más, al pagar un año, obviamente te dan un beneficio. Otro punto clave del hosting es pensar el sistema del certificado de seguridad. Entonces, nosotros venimos con la URL, www.sindicato.com, ya tenemos la compu donde guardar, nos falta el código. El código, o CMS, básicamente es cuando nos hacen un sitio web, hay que preguntar si es que lo hacen con código directo, ¿no? O si van a instalar un gestor de contenidos, o un CMS, Content Manager System. Esto es un sistema, por ejemplo, WordPress, Joomla, seguramente habrán escuchado sobre WordPress. Si quieren ir comentándome esto de cómo tienen sus páginas web en sus organizaciones, es interesante para ir charlándolo. Los sistemas gestores de contenido, CMS, como WordPress, como Joomla, como Wix, lo que hacen es que son más fáciles para cargar contenido. Entonces, para un sindicato que tal vez publica noticias, es mucho más práctico poder hacerlo ahí. Entonces, por un lado, si nos van a hacer el sitio desde cero, hay una cuestión de mantenimiento que es como muy, muy alto, porque obviamente van a tener que estar actualizando eso, y es importante que el lenguaje de código que se use tiene que ser popular. Por ejemplo, hay un lenguaje que es .NET, que es específicamente de Microsoft, hay lenguajes que son libres, como React u otras cosas. No me quiero meter en tecnicismos, pero es importante que se asesoren si les van a hacer un sitio, digamos, específico para ustedes que no utilizan ni WordPress, ni Joomla, ni Wix, que pregunten cuál es el lenguaje de programación que se va a utilizar. Y esto, lo mismo, cuantas más personas hablen ese lenguaje y más popular sea ese lenguaje, más fácil va a poder ser que tengamos prestadores o que tengamos gente que lo mantenga. Es ideal que les entreguen el código del proyecto. Esto también suele hacerse que te ofrecen el sitio web y la persona se queda con el código o la empresa se queda con el código y entonces no lo pueden mover porque ustedes no saben cómo migrar o pasarle la información a otra persona. Entonces es como una retención de clientes. Pidan el código si está esa opción. Los CMS, bueno, nada, WordPress tiene muchísimas funcionalidades, es muy fácil de utilizar, tiene buenos accesos. También es uno de los CMS que más, digamos, ataques suele tener. Pero bueno, es bastante útil. Joomla también. Wix lo que tiene es de vuelta, lo mismo que les decía esto del código, ¿no? Como que retiene la información y no lo podemos exportar o pasar a otro lado. WordPress, dentro de todo, tiene, por ejemplo, una migración posible que se puede dar. De vuelta, si hacemos eso, necesitamos tener acceso y preguntar por los plugins de seguridad y si van a sumar otras cosas u otros templates. ¿Por qué? Piensen esto, yo instalo un sitio web, ¿no? Pongo un sitio web con un gestor de contenidos, le pongo una plantilla adecuada al sindicato, a la organización, pero después eso obviamente se actualiza, ¿no? Cada determinado tiempo los sistemas necesitan actualizaciones. ¿Vieron que les llega al celular o que les llegan algunos software de actualizar esto? Actualizar la nueva versión. Lo mismo ocurre con los sitios web. Hay veces que necesitan ser actualizados y pensados.
como para aclarar un poquito más el tema del dominio. Fíjense, el dominio es como llegar a una casa. Siempre uso medio este ejemplo, ¿no? Como, bueno, el dominio www.sindicato.com. Subdominio sería esto, gremial.sindicato.com.ar. Después tenemos subdirectorios. Por ejemplo, ven que ahí aparece como si fuera una carpeta. Acá creo que se ve el mouse, ¿no? Barra, ideas, barra. Entonces, eso hace que, por ejemplo, el subdirectorio ideas esté dentro de lo que es sindicato, pero gremial sea como otro sitio adicional separado. Y la URL es todo lo que aparece. Por ejemplo, misitio.com /info /páginas URL. Todas estas dominios, subdominios y subdominios son URLs, que son como la dirección de cómo llegar a un lugar. Y esa puede ser como llegar a una casa. Es como decir, bueno, ¿cómo haces que alguien venga a tu web? Le decís, anda a ver a mi web acá. Entonces, el dominio sería como, anda a mi casa, Casa Simpson, está en Avenida Siempre Viva, y es lo mismo que ocurre con Avenida Siempre Viva al 700. Es lo mismo que ocurre con los sitios web. Los sitios web es, anda a mi casa, sindicato.com.ar, al DNS, este que sería la calle, que eso sería la parte que nos da el hosting, y al número de la IP, que también nos lo da el hosting. Entonces, estas cosas se van como uniendo para poder desarrollar una página web y tener acceso a una página web. Bueno. Entonces, para contratar un servicio de sitio web, está bueno preguntar varias cosas. Por ejemplo, si incluye responsive, si se adapta a todos los dispositivos. Hay veces que contratamos y nos dan solo un sitio web que es en desktop, que es para computadora fija. Y cuando lo vemos en el celular no se ve. Y nos dicen, bueno, no incluyó. Pregunten si incluye la creación y carga de contenidos, ¿no? O idiomas, no sé si tenemos varios idiomas que queremos llegar a tener. O si lo tenemos que cargar nosotros, porque eso también hay que preparar el contenido que se va a cargar. O por ejemplo, si estamos actualizando el sitio web anterior y queremos poner uno nuevo, tiene que también pasarse esos contenidos. ¿Los van a cargar esas personas? ¿Cómo va a ser? Se llama migración en general, que es el siguiente punto de si ya tenemos un sitio y lo vamos a renovar, se va a migrar o redireccionar. Bueno, ¿qué es lo que pasa con las URL viejas? ¿No? Por ejemplo, yo paso de sindicato1.com.ar y ahora voy a sindicato2.com.ar y por ahí las URLs viejas está bueno que vayan a la nueva sección, ¿no? También porque después entró una URL que ya no funciona y bueno, ¿y cómo queda? Bueno, entonces eso es una de las partes. Después es interesante también preguntar si incluye Google Analytics y SEO, también para métricas y poder ver qué es lo que más consultan nuestros afiliados, afiliadas, qué secciones funcionan, cuáles no. Pensar también esto que les decía al inicio, hacer un relevamiento completo de lo que queremos. Hay botones, queremos que haya links a formularios, conexiones o interacciones con WhatsApp, funcionalidades que pensamos que podrían llegar a estar y no lo pedimos explícitamente. Es importante pedirlo al inicio cuando contratamos esto. Después también fecha y hora de lanzamiento recomendado. A veces te dicen, bueno, lo voy a pasar, por ejemplo, esto ocurre mucho en algunas situaciones, decimos, bueno, lo voy a pasar el lunes a la mañana. Y decimos, no, el lunes a la mañana no, porque estamos justo en asamblea y necesitamos que se pase, no sé, el viernes anterior al mediodía. Bueno, entonces se combina una fecha y un horario de lanzamiento, porque sabemos también, gracias a las analíticas, por ejemplo, de que la gente no visita tanto el sitio web del sindicato los viernes al mediodía. Y, por ejemplo, en qué navegadores se va a ver, ¿no? Testear en navegadores las últimas 3 versiones. Entonces, estas son algunas de las preguntas que podemos llegar a pensar para contratar un sitio web. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Tienen dudas, consultas? Aprovecho y le doy la bienvenida a Manuel Luna, también compañero del sindicato, que se está sumando. Bien, seguimos entonces con la parte de sitio web. Algo importante en esto de relevar qué es lo que necesitamos es el árbol de contenidos, de qué es lo que necesitamos para el sitio web. Por ejemplo, la home.
si fuera la empresa, bueno, en este caso es nuestro sindicato, el sindicato, qué equipo hay, visión y valores, el estatuto, queremos poner la parte de beneficios, queremos poner cada una de las secretarías, una sección de género, blog, contacto. Hacer un diagrama así nos ayuda a poder pedir mejor esa cuestión. Básicamente porque el proceso de desarrollo de un sitio web es como el análisis de lo que necesitamos, planificar, diseñar, desarrollar y entregar. Ustedes van a ver probablemente cuando tengan estas situaciones un proceso más similar a esto. Nosotros en tecnología lo que ocurre finalmente es como tenemos que hacer todos estos pasos, ¿no? Como muchos pasos de revisión de códigos y de producción que son un poco más amplios, así que cuanto más claro ustedes tengan lo que necesitan del sitio web, mejor va a funcionar. Un punto clave de los proyectos de tecnología es que hay un mantenimiento del proyecto, ¿no? Ya sea un sitio web, una aplicación, también, bueno, esto de gestionar lo que son los mails. Mantener el proyecto implica mantener los templates, las cuestiones que fuimos usando, se usan librerías de código que ayudan a que algunas cosas funcionen, ¿no? Entonces, algunos elementos que utilizamos pueden depender de actualizaciones. Entonces, siempre vamos a tener como un mínimo de mantenimiento dentro de cualquier proyecto. Hay algunos que son one shot, que son como de lanzamiento único, donde podemos lanzar por única vez algo, pero muy probablemente en algún futuro lejano o cercano va a necesitar revisarse. Así que bueno, esto es un aspecto clave para que sepan que cuando contratan, ya sea un sitio web o una aplicación, no es que lo contratamos y ya está, sino que lo contratamos y probablemente haya que tener un mantenimiento o situaciones así generales. Vamos, si quieren, con las apps. Bueno, me alegra saber que nadie ha tenido problemas con sus sitios web, aparentemente. Ni en la contratación, ni ninguna dificultad general. Bueno, vamos entonces con apps. En apps, la aplicación funciona, es también un proyecto de software y funciona un poco diferente a lo que es el sitio web. Por un lado, vamos a necesitar, así como registramos la parte de dominio, vamos a necesitar registrar usuarios en las tiendas de aplicaciones. De vuelta, no es necesario registrar al inicio, pero sí a mitad o previo al lanzamiento. Por lo general se registra en Play Store y en App Store, que son las tiendas oficiales de Google y de Apple, para poder descargar desde ahí, que ellos lo validen, ¿no? Que las personas que están ahí lo validen, y poder descargarlo y hacerlo como más, digamos, accesible para las personas. También debería estar registrado el nombre de la entidad. Muchas veces este proceso es un poco dificultoso y se decide hacer con la persona proveedora, con la empresa, pero también es interesante pensarnos en términos de soberanía tecnológica y de tener acceso a esas cosas. Se paga por única vez, al menos hasta donde yo recuerdo, y a diferencia del sitio web, que les decía, vieron que les tienen que entregar el código, acá les tienen que entregar el código y la APK. La APK es como un ejecutable, es como un .exe. ¿Vieron los archivos .exe que ejecutan una aplicación, que lo abren y hace algo? Bueno, es lo mismo. Esto es lo que van a ver las personas finales. El código fuente es el código tal cual lo pensamos. Entonces, ¿por qué lo pedimos? Porque hay veces que nos entregan solo el APK, pero no sabemos cómo está hecho el código. Ahí Verónica Vivar nos comenta que solo el funcionamiento general se cae mucho la web, sobre todo en el fin de semana. Eso es interesante, no sé si, Vero, si tenés ganas de pasar después la web y la vamos chusmeando. Puede ser que sea por la cuestión del hosting, en ese caso, ¿no? Hay que ver, bueno, obviamente los reportes, por lo general los hostings también hacen un chequeo de su performance, de por qué cae, por qué no. Y ahí está bueno que analices el proveedor, esto que decíamos antes de si me ofrece, por ejemplo, soporte técnico, cuánto es si se cae la web, cuánto es el tiempo de recuperación hasta que vuelven a poner la web online. Así que bueno, después si quieres pasarla, la miramos y te sentís cómoda, obviamente. Bueno, así también nos pueden ir comentando si quieren como las problemáticas frecuentes que vayan teniendo con estas cosas. No sé también si tienen apps en
en los sindicatos, yo sé que hay algunos que las tienen, y bueno, acá en la FE sacamos un proyecto en particular que es Unión Platform, que es como una app liberada para que cada sindicato pueda tener la suya a menor costo, ¿no? Al hacer un proyecto de software libre, que es algo que hablábamos la vez anterior, lo que se hace es que se publica este código y este código es accesible a todo el mundo para que lo puedan utilizar. Entonces ya el costo inicial lo llevó la FES y ahora ustedes pueden acceder a ese tipo de desarrollo, ¿no? Obviamente con alguien que los ayude a facilitar eso. Entonces, lo que les decía de las apps. Tenemos la APK, que es como el ejecutable, y tenemos el código, tenemos que solicitar los dos, y también solicitar la publicación en tienda, porque por ahí nos dan el código, no nos dan el APK, pero no sabemos cómo publicar en la tienda, entonces es algo clave. A veces las aplicaciones necesitan guardar datos, ¿no? Entonces se repite un poco lo de hosting, subdominio, dominio, si es que lo necesitara. Hay también dos formas de hacer apps. Están las apps nativas, que son apps pensadas para ese sistema operativo en particular, sea Android, sea iOS, o Progressive Web Apps, que son como una app web, ¿no? Que yo si la instalo en mi celular va a aparecer una app, pero también la voy a poder ver en web. Esta es una alternativa interesante, sobre todo porque cómo son nuestros afiliados, afiliadas, qué es lo que necesitan. Tal vez necesitan como un mix, ¿no? Entre las edades, diferentes edades, la gente que utiliza solo el celular, o hay gente que por ahí puede verlo más tranquila en el navegador. Y bueno, también funciona, es como un mundo híbrido, la Progressive Web App. ¿Qué preguntar cuando contratamos una aplicación? Preguntar si tiene análisis de usabilidad y de diseño. De vuelta, si incluye creación y carga de contenido, si hay idiomas, o lo vamos a tener que cargar nosotros. En caso de necesitar, pensar si le vamos a poner analítica o SEO, que esto es como ver, bueno, si cliquean en determinados lugares, cómo performa, etcétera, una aplicación. Pensar las políticas de testeo, si lo testean, cómo lo testean. De vuelta, fecha de lanzamiento recomendable, fecha y horario de lanzamiento recomendable. Y resguardos de datos y permisos que da la app. Por ejemplo, hay algunas apps que no sé si les ha pasado, se instalan algún juego y les pide el GPS, o se instalan algo que es específicamente de, no sé, balance financiero, de comunicación y les pide acceso a los contactos. Entonces, como ver qué permisos le vamos a configurar en nuestras aplicaciones sindicales, ¿no? De vuelta, ocurre lo que sucede con el sitio web, ¿no? Que necesitamos como un diagrama de cómo sería esa app, cómo nos imaginamos la app. Va a tener una home, va a tener una sección de mi perfil. Fíjense si usan, no sé, Facebook o Instagram, que tenés la sección de tu perfil, podés ver a otros, podés cargar el contenido, ¿no? Cada uno de esos sería esto. Más que nada porque la navegación en cualquier desarrollo de software es una navegación compuesta, ¿no? Como que voy de una sección a otra y también si hay un botón puedo moverme no sé, a beneficios, o si hay otro botón puedo ir al formulario de afiliación. Entonces, como que puedo ir moviéndome, ya sea desde una web o desde una aplicación, de una forma compuesta e integrada, y eso también se diseña basado en los objetivos. Por ejemplo, yo como sindicalista tendría en todas las páginas afiliate al sindicato, ¿no? Y la última novedad, o el teléfono de contacto. Entonces, esos son puntos que hay que pensar. En realidad, al final la web se ve medio así, ¿no? Un segundito. Esto es el diagrama más o menos de cómo podemos llegar a ver la web en realidad, pero obviamente es inaccesible, digamos, en términos cognitivos, pensar, decir, bueno, el sitio se va a ver así. Y no, es más fácil pensarlo desde acá. Después, Manu, no sé si querés comentar algo de esto. No, yo solo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Simplemente recalcar que esto no es algo que tienen que aprender, sino que simplemente que tengan una noción del lenguaje que se usa, de los conceptos que se están armando,
cuando van a encarar la compra de una página o la construcción de una página, para que no estén tan perdidos o se entiendan de a qué se refieren cuando le hablan ¿no? de la construcción o de la compra de una página. Tal cual, coincido. O sea, es más que nada para que puedan ver algunas cosas y piensen sus proyectos, pero no es necesario saberlo a pleno, sino tenerlo en cuenta para así poder detectar los proveedores que les van a ayudar, digamos, en el desarrollo y cuáles por ahí les falta cierta, digamos, acercamiento a las necesidades que van a tener. Tenemos por otro lado los user flow, ¿no? Que es también el flujo de cómo se va a ver la app, ¿no? Entonces piensen cómo nos registramos, cómo accedemos, y lo que se hace es pensar todas esas pantallas. Básicamente después vamos a tener como un acercamiento más, digamos, cercano a la pantalla final, donde vamos a decir, bueno, este botón va a ir para acá, me voy a poder cargar desde acá, etcétera. Y eso es clave. Entonces, por eso, tal vez las apps son uno de los desarrollos más complejos y también que tienen que ser más pensados a la hora de contratar. También por esto, porque lleva mucho tiempo de desarrollo y mucho tiempo de análisis, a diferencia de un sitio web que tal vez al ser más institucionales es más fácil de determinar. Y un punto clave para pensar es la accesibilidad de desarrollo. Hay diseños que hacen que sean más accesibles. De esto, la Asociación de Derechos Civiles, la ADC, tiene todo un informe sobre cómo es accesible un sitio web. Por ejemplo, que no tenga hasta más de 3 niveles de texto. Que los títulos sean claros, que haya imágenes, que todo tenga determinadas cuestiones. Así que es algo también interesante para pensar webs accesibles desde el sindicalismo. Entonces, ¿cómo aplico todo esto? Para contratar ya sea un sitio web o una aplicación. Asesorarnos antes de contratar. Es preferible invertir al inicio, preguntar y consultar, que la pérdida de tiempo, información o demoras que después podemos llegar a tener con un producto que tal vez no nos sirve o que nos falta o que no entendemos cómo funciona o no tenemos los accesos. Siempre que alguien que les estaba por ofrecer esto les hace preguntas y les hace muchas preguntas, es buena señal. O sea, eso es una muy buena señal porque les va a preguntar, ¿tienen dominio? ¿Tienen hosting? ¿Tienen esto? ¿Cómo te imaginas? Si les están haciendo preguntas, funciona. Así que ténganlo en cuenta para las contrataciones de sitio web y aplicaciones. ¿Alguna tiene dentro de su orga alguna app? ¿O usan alguna otra app que tal vez no sea de su orga, pero que les parece útil y que funciona? Coméntenlo si quieren. Después vamos a ir ahí charlándolo. Después tenemos CRM y newsletter. El CRM son Customer Relationship Manager. Es un software creado específico para seguir clientes, ¿no? Y tenemos los newsletters. Esto nos facilita, son software que por ahí son pensados muy desde las empresas, pero nos sirven muchísimo a nivel organizacional y sindical. ¿Por qué? Porque podemos hacer un seguimiento, podemos enviar comunicaciones, podemos hacer muchas cosas que nos sirven para el sindicalismo. Entonces, para estos servicios hay que preguntar qué incluye el servicio, leer los términos y condiciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cargamos nuestras bases de datos, cargamos información sensible, entonces leer eso es importante. Igual que leer los protocolos de seguridad y de vuelta, ¿no? El backup y el restore, que es esto que les decía de verificar de que los registros y los servicios que ellos tengan funcionan. ¿Para qué sirve un CRM? Este software específico. Para comunicar, para pensar reportes, para la fidelización, ¿no? Cómo seguir esto, la retención del afiliado o afiliada, para promocionar, para interactuar, para crear analíticas. Nos puede llegar a dar muy buenas analíticas de, por ejemplo, cómo es la composición de nuestro sindicato, en términos de género, en términos etarios, en términos de territoriales, pensar en bases de datos, pensar también, qué sé yo, las entregas de kits escolares o cuestiones así. Hay uno que es de software libre, que es el Suite CRM, y hay una demo que está disponible en la web que ustedes pueden probar. Entran ahí con un
con un usuario. Si nos da un tiempito hoy, por ahí lo probamos. Y fíjense, esto lo usa también en cooperativismo. Hay cooperativas de tecnología que lo utilizan y, por ejemplo, tiene todo un seguimiento de fechas, de calendarios, de cómo están los proyectos, de lista de contactos, ¿no? Listas de contactos que se pueden hacer por las seccionales, que se pueden hacer a nivel territorial, y se lo instalan y lo tienen su propio hosting. Hay otros CRM que son como una plataforma que yo ingreso y a partir de ahí me dan, o sea, lo hostean ellos y se encargan de todo el proceso ellos. Pero bueno, es algo útil. Por otro lado tenemos los newsletters, ¿no? El newsletter, no sé si ustedes utilizan algún servicio de newsletter. Obviamente las comunicaciones por mail son algo clave, más allá de que casi siempre mantenemos nosotros todos el 1 a 1, ¿no? Por la mensajería, etcétera. Pero hay algunos servicios de newsletter que son útiles porque también me permiten generar flujos. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, sabemos que una persona que ingresa necesita acceso a determinada información de beneficios, etcétera. Entonces preparamos un newsletter específico para ingresos, ¿no? Y por ejemplo, decimos, bueno, que a la semana de haber ingresado le llegue la información de los beneficios básicos. A las 2 semanas de que ingresó, le llegue un formulario de seguimiento de, che, ¿cómo te sentís con el sindicato? Al mes le llegue el mail de ya debe estar disponible tu carnet, consultado acá. Y así. O por ejemplo, podemos configurar y decir, bueno, tenemos todas las personas que tienen hijos, sabemos que en determinado momento del año le tiene que llegar, por ejemplo, el aviso del kit escolar y del día del niño. Entonces todo eso se configura y también se puede hacer por intereses o por seccionales. Es decir, bueno, a todo el sindicato le tiene que llegar eso, pero a esta seccional le tiene que llegar esta otra información y se puede configurar incluso módulos dentro del newsletter para que se haga así. Entonces llega la comunicación general del sindicato y 3 noticias de la seccional. Entonces eso es interesante para pensarlo. Obviamente es indagar un poco en las herramientas y posibilidades que hay, pero es algo clave para articular. Eso por un lado. Y acá entramos un poco más a lo que es la parte de sysadmin, DevOps y aplicaciones. Más que nada tiene que ver con la infraestructura, cuestiones técnicas y de bases de datos. Yo sé que hoy estamos haciendo muchas cuestiones técnicas. Es más que nada para que ustedes puedan después empezar a solicitar ciertas cuestiones cuando piensan sus servicios propios y cuando piensan los servicios de los demás, ¿no? Piensen, por ejemplo, hasta ahora estábamos viendo lo que era aplicaciones y newsletters y sitios web, y todo esto es modificable, ¿no? Entonces piensen en el sitio web de la empresa, ¿no? Si no podríamos pedir o una cartelera interna o cómo repensamos el newsletter, ¿no? Y cuestiones que pueden ser también con la parte de derechos laborales. Así que acá le voy a dejar en la parte más de sysadmin a Manu para que nos comente cómo articular esta parte más de la infraestructura. Bueno, ¿cómo están? Bueno, la idea es hacer un repaso rápido, sobre todo de tratar de puntuar cuáles son los temas que hay que preocuparse en el caso de, ¿no? Cuáles son los temas que, o sea, o los conceptos que hay que tener en cuenta cuando tenemos una sede y tenemos que tener computadoras y servicios. Quizás el sindicato va creciendo y queremos pasar los servicios locales a servidores locales, entonces tenemos que contratar una conexión a Internet. Esa conexión a Internet no solo tiene que dar abasto para los usuarios mismos que están en la empresa, sino que también tiene que tiene que ser suficiente para los servicios que estamos hosteando. Cuando contratamos un servicio de Internet, tenemos dos valores, que es el de subida y el de bajada, que básicamente representan la cantidad de megas que puedo bajar por Internet y las que puedo subir. Esto en un
servicio hogareño o el que tenemos generalmente en nuestras casas es lo que se dice asimétrico. Tenemos más bajada que subida, justamente porque esa parte de subida está destinada a las empresas que dan servicios. Cuando nosotros tenemos un servicio en nuestra propia sede, tenemos un propio servidor y tenemos nuestro propio servicio, tenemos que tener en cuenta que quizás una conexión hogareña no nos va a ser suficiente. Tenemos que pensar en una conexión más profesional, simétrica, que tenga más subida que la que generalmente usamos en nuestra casa. Ahí ahí meto un bocadito, que es interesante pensar qué es lo que tenemos en el sindicato. Tenemos una conexión empresarial, tenemos otra conexión que sea la hogareña, tenemos incluso dos tipos de redes para que la gente se conecte, los invitados, y otro donde esté, por ejemplo, las conexiones internas de la organización, de la comisión directiva, de las secretarías. Eso es algo como interesante. Y hay un sitio web que te permite testear, ¿no? La subida y la bajada. Sí, depende de los servidores a donde quieras apuntar, hay cuáles que te miden con, por ejemplo, acá FiberTel directamente tiene su propio medidor de velocidad, puedes medirlo con empresas de Estados Unidos o Europa, depende de cuáles son tus intereses, puedes medirlo de diferentes cosas, que va a dar diferentes resultados, ¿no? Porque, por ejemplo, FiberTel va a comprar la internet de una empresa de afuera y después la va a redireccionar acá en Argentina. Entonces, quizás no hay la misma velocidad de acá a Alcabase, que es una empresa que distribuye internet acá en Argentina, a Miami, en Telecentro o en FiberTel o en otra solución. Tema de hardware. Bueno, hardware hay que pensarlo lo mismo, ya sea para las computadoras de las personas que están en el sindicato o de hardware. Generalmente el hardware se piensa en tiempo, que son 5, 3 y 2 años. Generalmente el tope de gama, digamos, la computadora más cara, dura 5 años como en el sentido de 5 años siendo la mejor o siendo eficiente o cumpliendo los requisitos básicos. Hoy nosotros generalmente tendemos a estirar 10 años el hardware acá en Argentina como promedio. Quizás afuera se considera que en 5 años el hardware ya empieza a ser obsoleto. O sea, cuando nosotros hacemos una inversión, tenemos que pensar no tanto en cuánto queremos gastar, o digamos, también obviamente el uso específico, digamos, pero en el caso de ofimática, de cosas de oficinas, ¿no? En cuánto tiempo queremos rehacer una inversión. En este sentido, esos son los tiempos más o menos que se usan. Y el crecimiento, ¿no? del sindicato, cuál es la proyección de crecimiento en cuestiones de usuarios. Eso también nos va a dar un estimativo de cuánto necesitamos gastar o cuánto necesitamos dar de presupuesto al hardware. En el caso de un servidor, tenemos que pensar que siempre darle al menos un 20% de aire para dejarlo crecer y hacer una expectativa de, bueno, si este año pienso crecer un 30 o 40%, tenemos que agregarle ese 30-40% de crecimiento que le quiero dejar al hardware. Esto siempre y cuando estemos hosteando, estemos queriendo tener servidores propios en la oficina, en la sede. En la nube, eso se escala automáticamente y tiene otros costos, obviamente, y tiene otros problemas, porque los costos en la nube se pueden disparar muy fácilmente. Se pueden poner límites y se puede hacer un seguimiento, pero en este caso estamos hablando de cuando queremos pasar, digamos, a tener una infraestructura propia. Claro.
Tal cual. Bueno, esto del hardware es interesante, ¿no? Como no solo la infraestructura propia, lo que se refiere Manu es como el servidor dentro del sindicato, sino también, por ejemplo, las computadoras que tenemos, los celulares que tenemos del sindicato, ¿no? Pensar los sistemas operativos, quién tiene acceso, cómo se genera eso, incluso hasta diría los periféricos. Nuestros periféricos, ¿cuáles son? Cámaras webs, teclado, mouse, tener un buen headset, ¿no? De auriculares con micrófono, también para las videollamadas o etcétera, que estén dentro del sindicato. Sería interesante saber si, bueno, ustedes tienen un listado de las computadoras que tiene el sindicato, cada cuánto las renuevan, qué sistemas operativos utilizan, como para articular. O sea, todo esto que les estamos presentando de sysadmin, DevOps y APIs es un poco como la administración de sistemas, ¿no? La administración de la infraestructura, así como para un edificio. Nosotros pensamos, bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? Y bueno, vamos a contratar un servicio de correo, o vamos a tener estas puertas o estas cuestiones funcionales, o vamos a tener un sistema biométrico de acceso para la sección de finanzas, etcétera. Todo eso es también parte de lo que se, digamos, voy a decir, se transfiere, digamos, a la parte digital. ¿Quién va a tener acceso? ¿Qué sistema pongo? ¿Cómo es la conectividad? ¿Cómo van a ser los flujos de comunicación? Y es un poco ese caminito, ¿no? Exacto. O sea, es una de las cosas que hay que pensar cuando se encara este tipo de proyectos. Bueno, el tipo de documentos. Creo que en este caso documentos nos referimos a dónde vamos a guardar los documentos y cómo los vamos a proteger. En este sentido, lo que queremos decir es, hay que tener en cuenta de que siempre hay que tener un backup fuera de la sede, en algún otro espacio, ya sea otra oficina, o en la nube, o en la casa de alguien, para que, digamos, en el caso de que si ese espacio se compromete, haya un backup físico. Es importante, porque sobre todo los físicos, lo más vulnerable, lo más probable es que te llueva, te entren al lugar, te roben o te pateen la puerta de la policía, digamos, pero eh, cuando uno tiene documentos importantes localizados en una sede, es importante siempre tener un resguardo físico también, en otro espacio físico. No sé si se entendió que se dije físico muchas veces. Sí. No, pero está perfecto. De hecho, hasta podría ser un disco externo, ¿no? Donde pasamos por las compus claves del sindicato, hacemos el backup cada determinado tiempo y lo llevamos a otro espacio, ¿no? O lo guardamos, no sé, en otro lugar. Entonces En eso otro está lugar. bueno. Sí. ¿Paso a la siguiente? Sí. Y bueno, esto básicamente habla un poco de la tecnología de DevOps. Esto es más que nada para que tengan una idea cuando si alguien les viene y les habla sobre lo que es DevOps y para que tengan una idea de qué significa. DevOps es una estrategia de, de desarrollo, y básicamente se enfoca en estos 5 puntos. Escalabilidad es como les decía antes, ¿no? Tipo proyectar el crecimiento de la empresa y tener la capacidad de escalar. Por ejemplo, yo compro un servidor y ya sé, y yo ya dejo el espacio en el rack para poner otro servidor. En el caso de que si yo crezco, tengo el espacio suficiente para agregar uno nuevo y dar servicio a más eh, afiliados. La disponibilidad es pensar en cuánto tiempo puedo estar caído el servicio durante el año. En el sentido de cuán crítico es mi servicio. ¿Qué pasa si los servicios que yo doy se caen? ¿Cómo afecta eso a las personas, a los negocios, al sindicato mismo? Entonces, más o menos pensar cuánto tiempo puedo dejarlo afuera y tratar de mantenerlo en esos rangos. Esa es la disponibilidad. La observabilidad es tener visibilidad de lo que está pasando, gente que esté encargada de revisar
continuamente que las cosas estén levantadas y funcionando. Y los costos, justamente lo que decía antes, sobre todo en la nube, los costos se pueden disparar muy fácilmente. Hay que mantenerlos, hacer una administración de costos inteligente para que los costos no se disparen y no nos llegue un día una factura de $20.000 que no podemos pagar. Tal cual. Bueno, esto por lo general es interesante pensarlo dentro del sindicato, como decir, bueno, vamos a poner un hosting o vamos a contratar un servicio donde lo usemos dentro de una seccional o va a ser a nivel federal. Lo vamos a ir haciendo de forma progresiva, entonces, bueno, ahí tenemos escalabilidad, tenemos costos, tiene que ser observable y también si necesitamos hacerlo para todo. Tal vez no necesitamos hacerlo para todo y solo necesitamos ese servicio para, no sé, alguna documentación clave. Otro punto interesante es el tema de las APIs y conexiones de bases de datos. Lo interesante de esto es pensar de que todos, o sea, dentro de los sindicatos nosotros tenemos base de datos, ¿no? Base de datos de afiliados, de afiliadas, etc. Podemos tener información muy completa. Lo que hace la API es que puede alimentar algunas aplicaciones, sean sitios web, sean aplicaciones específicas, con esas bases de datos. Entonces, como un conector, lo estoy diciendo muy a grosso modo, pero como para que puedan entender, ¿qué dice quién tiene acceso a acceder a nuestra base de datos? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un sitio web que diga, bueno, con esta API se va a conectar a la base del sindicato y va a decir cuántos afiliados tengo, cuántos tengo por regional, etcétera. ¿Qué es lo que permite eso? Piensen en una infraestructura como compartida, dentro de un mismo sindicato con sus seccionales o dentro de una confederación con sus sindicatos. Entonces podemos empezar a compartirnos información a través de esas APIs que tienen una estructura específica que dice, bueno, yo por ejemplo, no sé, quiero compartirle al sindicato, a un sindicato de educación, cómo está la cantidad de docentes que tengo dentro del sindicato con respecto a tecnología o las necesidades las capacitaciones que están queriendo tener para solicitar esos, ¿no? Entonces, les mando una API para que se puedan conectar con su sitio web. ¿Por qué es interesante esto a nivel sindical y por qué se los estamos explicando? Porque hay políticas de datos abiertos y hay conexiones que podemos empezar a dar de forma colectiva, por ejemplo, con Ministerio de Trabajo, con universidades, solicitar a empresas, solicitar a cámaras, solicitar a las confederaciones. Si tuviéramos acceso a esas cuestiones, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo saca o Index saca el último informe. Si tuviéramos conexión con esa API, podemos ver una especie de dashboard o de un principal o una configuración de un sistema, ¿no? Una aplicación que decimos, yo quiero un sitio web que me muestre cómo fueron los ingresos no sé, de dólares del sector de informática, cómo está el estado de desocupación, cuáles son las universidades que tienen relevamientos de informática, etcétera, y las puedo combinar. Lo mismo ocurre para cada sindicato. Por ejemplo, bueno, no sé, la permanencia o cuestiones de conectividad o redes de tendido eléctrico que tenga la base de datos del Ministerio de Tecnología. Entonces, ir pensando eso, ¿no? O tal vez el Ministerio de Desarrollo me provee como algunas cosas, o universidades me facilitan los datos de sus investigaciones. Esto obviamente es un futuro muy utópico, un futuro a largo plazo, pero es interesante empezar a decir, bueno, ¿cómo nos podríamos compartir? Porque podemos compartir, tener una API que tenga toda la información, pero que le damos accesos a determinados perfiles, a determinadas personas y no a todos los datos. Y eso nos fortalece el sindicalismo, nos fortalece dentro de la recuperación de esas investigaciones que hacen las universidades y pensado también desde el gobierno, ¿no? Y los datos abiertos, etcétera. Entonces, es algo para pensar, de que podemos compartir nuestras bases de datos de formas muy específicas, muy pensadas y también alimentarnos de otras bases de datos que sean útiles para nuestro accionar sindical. En vez de tener que estar buscando por todos lados las investigaciones, podemos llegar a integrarlas y poder alimentarnos de eso. De hecho, hay algunas APIs que son públicas y que son interesantes para ver. Entonces, teníamos este ejercicio práctico que les pasamos, no sé si lo están pudiendo ver, sobre las problemáticas que suelen tener al solicitar o consultar por herramientas tecnológicas.
No vi que estuvieran ahí completando, escribiendo. Si quieren comentarlas ahora por el chat, sobre las problemáticas frecuentes o qué dificultades suelen tener o qué software usan dentro del sindicato, si tienen áreas mencionadas, más que nada para ver esto, ¿no? Las problemáticas, así como decía Vero recién, de que se le suele caer mucho la web y sobre todo el fin de semana. Eso tal vez puede ser con un servicio de hosting que tal vez no tiene esta capacidad que estábamos mencionando de conectividad o de testeos y no tiene un soporte técnico o alguna otra dificultad que tenga que ver con la capacidad de hosting. Tal vez estás en una misma computadora con otros servicios y eso sobrecarga lo que funciona, ¿no? Estaría bueno ver las analíticas ahí. No sé si tienen ahí alguna consulta, alguna cuestión. ¿Se escucha? Si no, algo que podemos llegar a hacer es, les muestro una demo del CRM, cómo sería un ejemplo para, para utilizar dentro del sindicalismo. Deme un segundito y así ingreso. Bien, ahí se ve, pues cambié la pantalla, ¿no? Perfecto. Esto voy a pasar por acá, pues son los dos links. El primero explica, esperen porque no se pasó como link, disculpa. El primero explica qué es la suite CRM y el segundo es el de la demo. ¿Cómo entramos acá? Con una password que provee ahí en el sitio, que es will, que es como una password así de testing, ¿no? Hay veces que ciertos servicios te permiten tener esto. Entonces, fíjense, tenemos un dashboard que dice mis proyectos, mi actividad, mis últimos llamados, mis últimas reuniones, ¿no? Las oportunidades, mis cuentas, acá siempre nombre, tipo, sitio web, teléfono, los leads, las otras oportunidades y demás. Tengo por un lado el profile, mi perfil, donde tengo mi usuario, entonces yo puedo cambiar y decir, bueno, mi nombre, puedo sumar una foto, puedo decir mi estado de empleador, el título de trabajo, el departamento, a quién reporto, el número de trabajo, el número de teléfono, puedo poner la dirección, la descripción, puedo poner varios mails y diferentes cuestiones, ¿no? Bueno, después puedo tener cuestiones avanzadas del usuario, por ejemplo, fechas del calendario y demás, cuentas externas y diferentes layouts de lo que puedo o no puedo ver. Entonces, lo que genera esto es que puedo crear otros usuarios y crear cuentas, ¿no? Entonces puedo ver, por ejemplo, las cuentas que tengo. Imagínense esto desde una clave sindical, ¿no? Donde yo diga, bueno, voy a tener, está en inglés, ahí ya me lo dice que está en inglés, pero sí, yo hasta donde recuerdo está la versión español también. Las cuentas piénsenlo como o secretarías o como incluso empresas. Entonces, dentro de cada empresa, fíjense, acá me aparece, bueno, el nombre de la empresa, la ciudad, el país, el teléfono, usuario, el nombre, y puedo ingresar a cada una. Y ahí voy a tener el sitio web, los mails importantes, las descripciones, a quién está asignado, y puedo ver, por ejemplo, si hay contratos, quotes, diferentes actividades, campañas, casos,
documentos. Esto sería como una ficha de empresa, ¿no? Imagínense si pudiéramos tener organizados todas las empresas donde tenemos personas afiliadas, donde aparezca, por ejemplo, los convenios hechos, ¿no? Las campañas, las huelgas o los reclamos que se hayan hecho, los contactos asociados, fíjense que acá tengo 6 contactos asociados, actividades o cuestiones. Todo esto es como súper configurable, pues un sistema de software libre, y fíjense, acá dice hasta el timeline, ¿no? Me da las fechas de lo último que se hizo con respecto a esto. Puedo sumar más información, por ejemplo, el tipo de industria, si es miembro de una cámara y otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, y hay acciones que puedo duplicar, supongamos que tenemos, no sé, una multinacional y la tenemos en varias secciones, entonces lo podemos hacer así, podemos imprimirlo, enviarlo a un PDF y demás. Entonces, eso es interesante, voy a volver a ver las cuentas, y puedo tener, por ejemplo, los insights, puedo tener columnas, y puedo decir, bueno, quiero que me mandes que la columna sea todo esto, pero no me interesa el país, me interesa que me diga la cantidad de empleados. Lo sumo, ¿no? Lo salvo y me tira la cantidad de empleados, ¿no? Bueno, también lo que puedo hacer es seleccionar todos y, por ejemplo, exportar. Bueno, y ahí me lo exporta un CSV que puede ser por ejemplo, lo puedo levantar desde el Excel o desde una hoja de cálculo para poder hacer analíticas, ¿no? Bueno, tenemos de vuelta lo de contactos, oportunidades, esto puede ser, por ejemplo, cuando estamos afiliando una nueva instancia. Puedo también tener facturas, ¿no? Entonces, esto se puede customizar también para la gestión interna y cargar algunas de las facturas o gastos que tengamos, y lo mismo con las calls o meetings. Supongamos que estamos haciendo el seguimiento dentro de una empresa y delegados, delegadas, o secretaría gremial o algún vocal se acerca a una empresa. Entonces podemos generarlo desde ahí, involucrar a diferentes personas. Tenemos campañas. Campañas se pueden llegar a pensar también por mail, ¿no? Decir, bueno, ¿qué campaña voy a hacer? ¿Cómo es la historia? El email marketing. ¿Cómo voy a hacer el mail marketing? Puedo crear cuestiones ahí. Tareas, puedo sumar invoice, contracts, que sería como los convenios nuestros y demás. Eso por un lado, ¿no? Entonces hay como muchas customizaciones que se pueden pensar de vuelta, desde la administración y demás. Esto también nosotros lo pensamos cuando se lanzó Union Platform, que es un desarrollo que hicimos junto a la FES, que es una aplicación pensada también para los sindicatos, ¿no? Una aplicación muy simple, muy específica, pero al ser, lo que se hizo es como una marca blanca, ¿no? Como que puede ser utilizado y customizado por todos. Lo voy a sumar acá, así también lo vemos. Bien, Union Platform seguramente ya lo habrán visto dentro de lo que es las redes de FES. Lo que tiene es una demo de plataforma, ¿no? Open source. Tenemos por un lado la aplicación de Union Platform para recibir, por ejemplo, incidencias laborales, recibir notificaciones, vieron esas que aparecen en el celular del sindicato, tener acceso a novedades e información útil, y el backend de Union Platform. Esto vieron que les decía de las Progressive Web App, que también se ve en el navegador. Bueno, también está ahí. Entonces se pueden revisar las incidencias que reporta la gente y dar seguimiento, programar notificaciones, generar una base de links de conocimiento digital. Entonces, por ejemplo, tenemos un acercamiento a las pantallas, tenemos lo que es el ingreso, se puede registrar cualquier persona que acceda a la app. Hoy tenemos un usuario de demo, porque esto que les decíamos con Manu, ¿no? Por ejemplo, la FES contrató y publicó esto para que ustedes lo puedan descargar y probar, pero cada sindicato debería publicar el suyo y hacer el suyo. Pero, por ejemplo, si mucha gente se registra acá, se genera un costo adicional dentro de lo que es el hosting de nuestra base de datos de usuario. Entonces, por eso tenemos un usuario específico de demo. Bueno, esto. El formulario es súper simple, tiene un mail y contraseña, lo que dificulta un poco la validación de que va a ser un afiliado, pero es importante también pensar si necesitamos sumar
esto, número de afiliado, DNI, qué criticidad tiene esos datos. Hoy la app tiene un relevamiento mínimo de datos. Tenemos la home. La home tiene temas importantes, noticias que podemos cargar como sindicato, ¿no? También, de vuelta, se puede crear una API que supongamos que nosotros ya cargamos en la web. Entonces, desde la web se puede alimentar a esta API y lleva a la aplicación y no necesitamos estar cargándolos doblemente. Lo conecta directo. O, por ejemplo, definimos que hay un medio gremial que nos interesa y que todo lo que tenga menciones nuestras que aparezca acá. También esto lo podemos conectar por APIs, que es lo que les decía. Entonces, noticias tiene incidencias que se reportan por el usuario, solo el usuario puede ver las cosas. La info útil y el menú hamburguesa permite ver otra cosa. En info útil podemos poner cuestiones básicas del contrato de ley de trabajo, o por ejemplo beneficios para afiliados, o cómo solicitar los carnet. Entonces pueden definir ustedes qué es lo que quieren poner como info útil. Respecto a las incidencias, que creo que es lo más interesante dentro de la aplicación, es cómo se registra, cómo se releva una incidencia, ¿no? Yo digo, bueno, a ver, tuve, no sé, acoso sindical. Bueno, ¿en qué puesto estoy? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo es el lugar del incidente? Descripción del incidente. ¿A quién lo reporté? Si lo reporté a recursos, si lo envié al delegado, si estoy reportando ahora. Puedo agregar imágenes y fíjense, ahí al costado quedan todos mis reportes, ¿no? Quita de tareas, acoso laboral, recibo de sueldo, discriminación. Puede ser específico para delegados, delegadas que reporten las problemáticas específicas, ¿no? Entonces, bueno, la pantalla de incidencia es una de las más útiles y esto se ve también en la web. Una persona del sindicato que está registrada y que tiene acceso al backend es solo accesible para el sindicato y va a poder ver tanto la carga de noticias con la baja, modificación o lo que quiera, baja de usuarios, alta de usuarios, incidentes, notificación, y también ver las incidencias. Entonces, ¿cómo probar? Yo ahora si quieren les paso esto, igual se lo pueden pedir tanto a Mónica como cualquier persona de la FES, lo pueden descargar de Google Play y los websites, ¿no? Entonces esto lo pueden adaptar porque es un sistema de software libre. Entonces se puede cambiar el logo, se puede cambiar el color, las tipografías, la carga de usuarios se define después de que ya lo tienen hecho. ¿Y qué necesitan? Esto, como ya gran parte del desarrollo está hecho, solo necesitan contratar a un desarrollador, desarrolladora, o ver si alguien de la institución lo puede tomar, pensar en la infraestructura del servidor, también podrían llegar a usar el que utilizan, pensar en si tiene un dominio o un subdominio, pueden crear alguno con, por ejemplo, app.sindicato.com y que ahí se descargue y también esté la información del backend. Entonces hay como varias cosas que también ustedes pueden sumar, digamos, a este desarrollo con módulos específicos o demos, ir sumando. Por un lado es el uso, por el otro es la customización y hacerlo para el sindicato, y por otro crear nuevos códigos y también socializarlos, ¿no? Como al estar liberada, podemos decir, no sé, a un sindicato le interesa tener el carnet digital ahí con un código. Y bueno, decimos, ok, ¿saben qué? 3 sindicatos se invierten ahora y lo ponen para el módulo, es menor costo para cada uno de los sindicatos, lo llevan adelante y después otros pueden llegar a tener ese mismo módulo y es como un financiamiento colectivo y conjunto, ¿no? Lo mismo es de una confederación. Entonces, bueno, hay algunas recomendaciones, estas son muy técnicas, como les decía, está todo el código liberado, y es uno de los proyectos como interesantes también para analizar, ¿no? Bueno, no sé si tienen dudas, consultas, cómo les pareció esto, estaría genial que vayan comentando, qué les pareció, si cubrimos ahí parte de las expectativas de lo que esperaban para herramientas de tecnología. Son en el primer curso que termina, básicamente, así que está bueno tener ahí un poco de feedback y también saber qué desafíos tienen, porque está bueno orientar este tipo de talleres a necesidades prácticas y por eso habíamos abierto este ratito de consultoría. Me alegra saber que casi no hay problemas en tecnología. Para ustedes, ustedes son las partes ¿tienen alguna responsabilidad con respecto a las cuestiones de tecnología o de aplicación? ¿Están en otras áreas? Eso sería interesante para conocerles un poquito más.
Genial. Bueno, eso lo pueden consultar. Lo de la aplicación con Mónica, tanto para probarla, testearla, pero la FES lo que hizo fue esto, invertir para que esto quede con un código libre y es mucho menor el tiempo y mucho menor el costo para poder lanzar la propia app, obviamente con esta versión reducida, ¿no? Que tiene solo noticias, información útil, registro y reporte de incidencias, que creo que es un punto clave. Ahí Daniel comenta que está trabajando para tener la app. Bueno, genial, felicitaciones. Es clave también para pensar. Ahora me fijo a ver si tengo un link de Union Platform, así lo pueden ver. Ahí está. Genial. Bueno, ahí están comentando que están trabajando para tener la app, Dani. Esto es genial. Piensa en esto, las secciones, quién lo va a usar, qué cuestiones necesitan, ¿no? Dónde va a estar hospedando y repasate. Ahora, fíjense que en el link anterior, el del pad, están ambas presentaciones, la de la vez anterior y la de ahora. Entonces, todas esas preguntas que pusimos con la información de qué es preguntar cuando contratan una aplicación, seguramente te sirve. Y bueno, cualquier cosa también nos podés contactar o solicitar ayuda o colaboración con eso, no hay problema. Marcelo Trujillo comenta que quiere actualizar la web y tener la app. Bueno, esto de la actualización de la web es como clave, porque un punto es pensar, por ejemplo, si es que nos van a hacer un nuevo rediseño y se va a usar la misma información que tienen en la web, o si, por ejemplo, van a crear una nueva y se tiene que traspasar todo el contenido. Entonces, eso es un punto clave para consultar con la persona de tecnología. ¿Y cómo se resguarda la vieja web? No sé si ustedes conocen la Web Archive, que básicamente, por ejemplo, te permite ver las diferentes versiones de la web en otros tiempos, ¿no? Y podés recuperar tal vez información vieja. Y también podés decir, che, guardame esta web así como está hoy. El segundo dice que no da acceso. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí cambia el link. Fíjense si ahora pueden ingresar. Decíamos, esto de preservar cómo está la web ahora, si vas a tener un nuevo servicio y demás, y chequear todos los links que tenemos en el sitio web. Vieron que hoy explicaba lo de la URL, que es mi sitio, sindicato.com/ y todo lo demás. Entonces, por lo general lo que se hace es, voy a ser muy técnica, pero es como que chequeamos todas, cuando hacemos una migración y cuando se pasa de un sitio viejo a uno nuevo, chequeamos todos los links que tiene ese sitio web. Se chequea todo y se redirecciona. Y se hace un match diciendo, bueno, a ver, todo lo que decía Secretaría de Beneficios o tal beneficio de anteojo, bueno, va con este beneficio de anteojos en el sitio nuevo. Eso sí hay un cambio también de dominio. O, por ejemplo, ya no existe más. Entonces, la página de error también es importante. Esto no lo hablamos en la página web, pero la página de error es importante porque a veces cuando cambiamos a un sitio nuevo, un beneficio ya no existe y queda en la página de error, y aunque sea que te aparezca como otras cosas que sean importantes para que la persona siga navegando, para que no se frustre, o che, este beneficio no existe, mándate para tal lado, o esta es una página de error, seguimos construyendo. Entonces esos puntos son como interesantes también. Y esto, ¿no? Ver cuándo te lo pasan, que te pasen el código, ver si te van a dar en un CMS y tener todos esos accesos, ¿no? Todos los accesos de dominio, de hosting y de modificaciones, ¿no? Y también esto de la carga de contenidos, porque si no ustedes también tienen que descargar y sumar información.
Yo antes, o sea, teníamos un software contratado que se llama Froxeo, que lo que hacía era como crawlear toda la web, o sea, como mirar toda una web y me decía, estos son todos los links que existen, y así también podíamos guardar la información específica de la organización, ¿no? Como si, bueno, mira, teníamos esta página y nos habíamos olvidado, o teníamos estos documentos subidos y nos habíamos olvidado, y lo guardamos. No sé, Manu, si vos recordás algún crawler eh, online no pago. Bueno, después en todo caso les pasamos ¿Pago? herramientas. Sí, No. yo el que les hablo es este. Es Frog. Es este. Es un Screaming Frog. Lo que hace es, bueno, funciona para Windows, es un Spider. Te mira todos los documentos que tenés en una web. En la versión gratuita creo que hace solo hasta 100 links. Te los descarga y entonces podés ver qué es lo que tenés de PDF, qué es lo que tenés de HTML y esto, todos los links particulares. Es útil, es parte de lo que es el SEO, ¿no? Y la analítica. Los sitios web, ustedes fíjense, vieron cuando buscan en Google o en otro navegador, lo que ocurre es que hay como un posicionamiento respecto de contenidos, de actualizaciones, hay ciertos criterios para que unas páginas aparezcan primeras, más allá de la publicidad, ¿no? Más allá de eso, fíjense que mucha gente no ingresa a la segunda página o tercera página de un buscador. Entonces, cómo está pensado el contenido del sitio también tiene que ver con esto, para poder tener mayor visibilidad, cada cuánto se actualiza, por eso también es útil tener la parte de blog, y esto va cambiando. Hay especialistas de nuestra sección, de nuestra industria, que están especializados en eso, en posicionamiento, en buscadores, en que los contenidos tengan cierta visibilidad, la suma de tags, de etiquetas, de cuestiones, todo eso impacta en cómo se visibiliza, cuándo se visibiliza, etc. Así que hay muchos detalles, pero bueno, tampoco les quiero abrumar. Creo que hoy logramos cubrir todo como este primer acercamiento. Disculpen si fuimos muy técnicos en algún momento, nos encanta lo que hacemos. Pero bueno, también queremos facilitar herramientas para todos los sindicatos y organizaciones. Así que bueno, si no hay ninguna otra consulta, no hay ningún otro comentario, nos vamos despidiendo. Y nos vemos entonces, ya cerrando el año con todo. Chao. Mayo.